Estamos arrancando esta plática con el doctor Marco Antonio Juárez Parra, cirujano oncólogo, para comentar el tema de cáncer de colon. Acabamos de pasar, de hecho, el mes del cáncer de colon y estaremos platicando este tema muy interesante. Doc, ¿cómo está? Muy bien, Rogelio, muchas gracias. Un gusto estar aquí nuevamente contigo. ¿Qué nos puede platicar de este tema, Doc? Pues mira, primero podemos hablar sobre qué es el colon o qué función tiene. Es importante decir aquí y lo hablaremos de forma indeterminada. Colon, casi siempre juntamos el colon y el recto. Esto básicamente es la parte final de lo que es nuestro tracto digestivo, también le llamamos intestino grueso, y la función que tiene básicamente es la parte final de la digestión, que consiste en la formación de las evacuaciones y absorber la parte final del agua. ¿Qué es importante el cáncer de colon? Es digamos uno de los cánceres más prevalentes, o sea de mayor frecuencia en el mundo y en general en nuestra población. Actualmente en nuestro país, para que tengas una idea, el cáncer de colon es el tercero en frecuencia, y hablando especialmente de los hombres es el segundo, justo después del cáncer de próstata. La mayoría de los pacientes se diagnostican alrededor de los 50 años de edad, y esto lo hace un problema de salud, ¿no? Doc, me imagino que es un cáncer que llega a afectar a personas arriba de 50 años de edad. Sí, o sea, la mayoría son después de los 50, eso es digamos el fuerte, pero no quiere decir que gente más joven no pueda desarrollarlo, o sea, y eso es digamos lo que le llaman la epidemia del cáncer de colon. O sea, actualmente debido a los cambios de hábitos, de alimentación, del sedentarismo, se ha visto que cada vez estamos diagnosticando más temprano el cáncer de colon, y esto estoy llamando, o sea, de casos que le llamamos sin explicación, digamos, porque obviamente también hay enfermedades que te pueden predisponer o síndromes genéticos que tú los heredas de tu familia y que te predisponen a desarrollarlo. Eso sí, por ejemplo, o sea, puede haber cáncer de colon inclusive en niños. Pero digamos, el cáncer esporádico, que no hay una razón, cada vez se está viendo más frecuentemente. Son los menos, pero ya es cada vez más común. Y ya está mencionando los factores de riesgo, y platica mucho la cuestión de la obesidad, la cuestión del sedentarismo, por supuesto la alimentación. ¿Por qué iba a afectar tanto estos factores, Doc? Fíjate que no hay una razón como tal estudiada. O sea, en cáncer la mayoría de lo que estudiamos son factores clínicos de riesgo. O sea, vemos un paciente con cáncer, una población, vemos qué características comparte la mayoría y de ahí vemos. Y, por ejemplo, todo esto que te digo, el sedentarismo, la dieta baja en fibra, el alto contenido en grasas, el antecedente familiar de haber tenido un paciente con cáncer de colon, se ha visto que tiene relación con su formación. Hay muchísimas teorías de qué es lo que, digamos, eventualmente estos factores generan a nivel del colon. Por ejemplo, afecten el ambiente ahí a nivel de la parte interior del intestino, y que esto conlleve a que eventualmente se formen mutaciones en el proceso de reproducción de la célula, que conlleven a la formación de tumores, ¿no? La prevención del cáncer de colon es actualmente una de las estrategias de salud pública, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de el cáncer de mama, la mastografía, el cáncer del cuello del útero con un Papa Nicolau, digamos que el siguiente en importancia después de esos dos que son prevenibles es el cáncer de colon. ¿Cómo se puede diagnosticar y cómo están, digamos, ahorita las recomendaciones? Depende mucho, obviamente, de tu persona, las enfermedades que tú tengas y tus antecedentes familiares. Ya vemos, si tú eres una persona sin ninguno de los antecedentes que yo mencioné, la recomendación es que se empiece a los 50 años. Si tú tuviste un familiar que tuvo un cáncer de colon a una edad temprana, edad temprana definida como menos de 50, lo recomendable es que tú te empieces a revisar 10 años antes. Si tú tienes alguna enfermedad o eres conocido que en tu familia corre algún gen que los predispone a desarrollar tumores, o sea, es todavía antes, inclusive casi en la infancia. Y los estudios que podemos hacer, o sea, volviendo al paciente, digamos, sin factor de riesgo, actualmente la recomendación empieza entre los 45 y los 50 años. De hecho, las sociedades americanas que se encargan de dar estas recomendaciones, actualmente le bajaron 5 años a la recomendación. Y hay varios estudios que se puede hacer. El estudio más común es un estudio que se llama sangre oculta en heces. Este es un estudio que puede estar afectado por lo que comes, porque solamente detecta una sustancia de la sangre. Por ejemplo, si tú comes carne antes de eso, puede salir positivo de forma equivocada. Entonces ese es el estudio más viejito. Actualmente hay un estudio que se llama estudio de globina humana en heces. ¿Eso qué quiere decir? Que busca la misma sustancia de la sangre. Eso quiere decir que puede haber sangre microscópica en las evacuaciones que uno ni cuenta se da, y esta prueba lo puede detectar. Si esa prueba es positiva, lo que sigue es realizar un estudio que se llama colonoscopía, en el cual básicamente esto es un estudio que hacen los médicos gastroenterólogos, es pasar una cámara a través de todo el colon y visualizar. No solamente los cánceres sangran, por ejemplo, hay otras enfermedades que son benignas o en unos casos considerarse como premalignas, que se llaman pólipos, también esos, en algunos casos, digamos, los cánceres comienzan en un pólipo, y que de un pólipo se degenere un cáncer pueden pasar años. Entonces, es un estudio también que nos ayuda
pues a detectar esta enfermedad como en etapas tempranas, inclusive puede ser todo el tratamiento que se ocupe. Se habla mucho, Doc, que los vegetales, la fibra puede ser una forma excelente para prevenir este tipo de cáncer. ¿Qué tan cierto es? O sea, pues en general, de todos los factores que mencioné, o sea, todos los que nos ayuden a prevenirlos, como puede ser un mejor hábitos de ejercicio. Cuando se empieza a desarrollar un tumor, la principal síntoma que se presenta pues son cambios en la forma de las evacuaciones, que estos pueden ser desde la frecuencia, dolores abdominales de forma intermitente, presencia de diarrea, o lo más importante, que el paciente va notando como que sus evacuaciones se van haciendo más delgaditas y más largas. O sea, del calibre normal que debe tener la evacuación, digamos, si esto pasa a través de un tumor, pues se das cuenta como si lo moldeara y se empiezan a hacer pues delgaditas, ¿no? Oye, y también depende mucho, o sea, estamos hablando que el colon tiene una longitud más o menos de 3 metros. Entre más cercano a la salida esté el tumor, pues algunos pacientes pueden presentar sangre visible. Pero como quedamos, por ejemplo, los que están en la parte inicial del intestino grueso, esos no, digamos, no sangran. Obviamente, conforme avanza y ya cuando se pone más grave la situación, pues estos tumores también pueden tapar totalmente el intestino y presentarse como cuadros de oclusión intestinal, o taparlo tanto que el intestino se revienta. Y eso pues se convierte en una urgencia, ¿no? Es la perforación. Doc, ya se diagnostica, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Pues el tratamiento a seguir depende mucho. Y esto es, o sea, el cáncer de colon es, digamos, el prototipo ideal de por qué el cáncer debe ser tratado en equipo. En equipo me refiero nuevamente pues a los oncólogos médicos, los médicos de radioterapia y los cirujanos. Siempre que un tumor se diagnostica, especialmente este de colon, lo que se tiene que hacer son estudios que se llaman de extensión. Eso básicamente se hace en este caso después de la colonoscopía, con una tomografía, en la cual nos interesa pues ver una imagen de todo el abdomen y los pulmones, que son, digamos, sitios donde el tumor se iría después. Primero se va a los ganglios, después se va al hígado, después se va al pulmón, por ejemplo. Ya una vez haciendo todos estos estudios, nosotros le ponemos un número al paciente, que eso nos habla de qué tan temprano avanzada es su enfermedad. 1, 2, 3, 4. Los pacientes 1 y 2, básicamente, esos son que el cáncer está localizado ya sea solamente en el intestino o en los ganglios. Esos, en su mayoría, se tratan primero con cirugía. En la cual hay que resecar, digamos, el pedazo del colon donde normalmente no hay que quitar todo el colon, porque la mayoría son tumores como localizados, pero quitamos el segmento de colon afectado, donde está el tumor, un pedacito de tejido sano arriba, un pedacito de tejido sano abajo, y todo el vaso sanguíneo que le lleva sangre. Y en el vaso sanguíneo que llega sangre, pues ahí van también los ganglios. Eso es para las etapas tempranas. Sin embargo, y aquí es donde entra el equipo multidisciplinario, cuando los pacientes se detectan con enfermedad metastásica, eso quiere decir el hígado o el pulmón, muchas veces tenemos que considerar pues cómo está la situación en el tumor original. ¿Por qué? O sea, esto no tiene palabra. Tú puedes tener un tumor pequeñito en el colon que no te está causando mayor problema y ya tener enfermedad metastásica. Entonces ahí, por ejemplo, es mejor, nosotros jugamos mucho con el orden en el que tratamos las cosas. Usualmente a esos pacientes primero les damos quimioterapia, vemos cómo responden y después valoramos qué operar primero, si operamos primero el colon o el tumor donde se originó, o nos vamos a operar las metástasis, las cuales pueden ser, pues tal vez quitar un segmento del hígado o quitar un segmento del pulmón, por ejemplo. Y te repito, o sea, si así lo permite, pues empezamos primero con quimioterapia. También en la ecuación, o sea, si hay un paciente que tenemos cuadros que se está ocluyendo, que se está tapando, muchas veces es mejor hacer primero procedimientos derivativos. ¿Eso qué quiere decir? Desconectar tantito el intestino para evitar que se tape y dedicarnos a tratar la enfermedad. Porque un paciente que tiene enfermedad metastásica, pues lo que va a poner en riesgo su vida es la enfermedad metastásica. Y esa pues requiere tratamiento con quimioterapia. Doc, ya mencionaba que si se atiende a tiempo el pronóstico es bueno, pero sobre todo hay que acudir con los especialistas. ¿Dónde lo podemos localizar, Doc? Sí, mi consultorio se encuentra en el Centro Médico del Hospital Mugarza aquí en Saltillo, en la Plaza Paseo Villalta. Estoy en el consultorio 204. El teléfono donde me pueden contactar es el 844-11-46-821 y mi página de internet es www.oncologomarcojuarez.com. Vamos a repetir el número telefónico del doctor Marco Antonio Juárez Parra, cirujano oncólogo, para que se puedan comunicar y reciban mayor información. 844-11-46, 821, repito el número, 844-11-46, 821. No, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.